Yo pienso que la confianza cristiana es la capacidad que tenemos para apoyarnos en el Señor, contar con Él, para creer que su fidelidad y su amor nos acompañan. Creo que es principalmente esto, es aprender a apoyarnos cada vez más en Dios, en su fidelidad. Pienso que la oración desempeña un papel muy importante. Diría antes de nada que esta confianza no es fácil, no es natural, es una gracia que tenemos que pedir. Hay que pedirle al Señor que nos haga crecer en la fe, en la confianza y que nos dé su Espíritu Santo, que transforma nuestro corazón y nos ayuda a comprender la bondad de Dios. También creo que cuando somos fieles en la oración, sentimos una cierta experiencia de Dios, que Dios está ahí, que nos ama, que es fiel, que podemos contar con Él. Por lo tanto, la oración es uno de los lugares principales donde se puede expresar esta confianza y también en nuestra vida de oración es donde se puede profundizar y fortalecer nuestra confianza en Dios. Diría que hay muchas cosas que pueden, como diría yo, disminuir o atacar nuestra confianza en Dios. En primer lugar, pueden ser las situaciones difíciles de la vida. A veces atravesamos momentos de adversidad, de dificultad, de sufrimiento, en los que podemos sentirnos un poco perdidos. Y la presencia de Dios no es sensible y perceptible. Creo que precisamente en esos momentos de dificultad se pone a prueba nuestra confianza, pero también se nos presenta la ocasión de ponerla en práctica, realizando actos de fe y de confianza. Solo así puede crecer nuestra confianza. Y luego creo también que una de las cosas que a menudo puede ponerle trabas a la confianza solemos ser nosotros mismos. En otras palabras, la experiencia que tenemos, a pesar de nuestra buena voluntad y de que somos pobres, frágiles, de que cometemos errores y de que no somos perfectos. Esta experiencia de nuestros propios límites puede hacer que confiar en Dios sea difícil. Pienso que en ambos casos, tanto en las dificultades exteriores como en nuestra pobreza interior, se nos invita precisamente a realizar esos actos de confianza, que Dios será fiel, que me ayudará a salir de mis dificultades, que va a ayudarme a acompañarme. También creer que Dios me acepta tal como soy, incluso en mi debilidad, mi fragilidad, que Dios me perdona, me acoge y hace que crezca poco a poco. Se nos invita a vivir así, a perseverar en la oración, a unirnos a Dios y apoyarnos en Él en un acto de fe. Esto se debe a que la raíz de nuestra confianza es la fe en la fidelidad de Dios, en su misericordia, en su perdón. Es esto lo que hay que intentar poner en práctica. Es verdad que en mayor o menor medida todo el mundo conoce momentos de sufrimiento. Eso forma parte de la vida. A veces es difícil de aceptar y difícil de entender, ya que la presencia del mal y del sufrimiento es a menudo un escándalo para nosotros. Pero creo que concretamente estamos llamados a vivir y aceptar eso en la confianza. Dicho de otra manera, debemos creer que en los momentos de sufrimiento no estamos solos, no nos han abandonado. Dios no quita el sufrimiento, pero lo que sí es cierto es que Dios nos acompaña y que está cerca de nosotros cuando sufrimos. Las Escrituras dicen que Dios está cerca de los de corazón quebrantado. Escucha la oración del pobre, que Dios es compasión, que es misericordia. Es cierto que es importante para nosotros confiar en que durante los momentos de prueba, de sufrimiento, no estamos solos, que Dios está ahí.
que podemos rezarle, invocarle y apoyarnos en él. Y además, creo también que poco a poco lo que podemos experimentar es que el sufrimiento, incluso si es una realidad que nos puede impresionar o escandalizar cuando lo vivimos con el Señor, confiando en Él, abandonándonos en sus manos, entonces nos damos cuenta que el sufrimiento puede convertirse en algo positivo, algo que nos hace crecer. El sufrimiento nos lleva a lo esencial. Nos obliga a plantearnos el verdadero sentido de nuestra existencia. El sufrimiento nos abre también a Dios, nos obliga a invocarlo, a clamar a Dios. También el sufrimiento puede llevarnos a abrirnos a los demás. Nos hace más compasivos, nos acerca a los que sufren. Por ello es bueno entender que aunque el sufrimiento siga siendo una realidad que no siempre podamos explicar, que pueda ser complicada, se convierte también en una vía de crecimiento a nivel humano y espiritual, y que a veces, cuando estamos en momentos de prueba y nos dirigimos a Dios, es cuando podemos tener una experiencia más profunda de Dios, experimentar su proximidad, su bondad, su fidelidad. Y luego, sí, es verdad que el sufrimiento es algo que nos empobrece, hace que perdamos algunas seguridades humanas, pero al mismo tiempo nos acerca a Dios y nos invita a depositar nuestra seguridad en Dios. Nos enseña a apoyarnos no solo en las cosas humanas, sino que nos enseña a apoyarnos más en el Señor. Y luego también es verdad que está ese misterio que vemos en el misterio de la cruz de Jesús, el hecho de que se puede ofrecer el sufrimiento, ser acogido con amor y también ser ofrecido y hallar cierta fecundidad. A lo mejor no es inmediato, puede llevar algún tiempo, pero cuando uno camina con Dios en el sufrimiento, cuando uno se abandona a Él, poco a poco también se le puede dar un sentido a ese sufrimiento. En otras palabras, no es una realidad absurda que nos hace daño, ya que puede convertirse en un camino de crecimiento espiritual donde crece el amor, un camino de ofrecimiento, y por fin está todo ese misterio de la fecundidad de la cruz que vemos ante todo en la vida de Jesús. Por supuesto, ya que a partir de su sufrimiento ofrecido en la cruz, Jesús nos salvó. Entonces podemos ser llamados a unir nuestro sufrimiento al de Cristo y convertir nuestro sufrimiento en algo diferente. No hacer de él simplemente algo que soportamos de manera pasiva, sino hacer que el sufrimiento nos acerque a Dios, ofreciéndolo como Jesús ha ofrecido su propio sufrimiento, ya que esto puede ser una fuente de fecundidad para la Iglesia, para el mundo. Pienso que hay cierta fuerza en el sufrimiento que se ofrece por amor. Está claro que en sí y de por sí el sufrimiento no es fecundo. Lo que es fecundo es el amor con el que se acepta y se ofrece. Puede convertirse entonces en una ocasión de cierta fecundidad misteriosa, no siempre visible, perceptible, pero real cuando se une al sufrimiento de Jesús, a la cruz del Señor. Yo creo que es un camino que no siempre es fácil, natural, pero pienso que si nos acercamos a Jesús, si contemplamos lo que ha vivido, si escuchamos un poco de las palabras del Señor, si intentamos meditar y seguir su propio ejemplo, pues precisamente este sufrimiento, que en un principio era un escándalo, pasa a ser poco a poco una realidad que nosotros somos capaces de acoger, de aceptar, y que toma sentido, que puede ser una ocasión para crecer en el amor. Así que pienso que lo más importante de este aspecto, si se me permite decirlo, es precisamente contemplar a Jesús, establecer una relación de amistad con Jesús, mirar a Jesús, pedirle también ayuda al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que nos permite pasar de la sabiduría humana a la sabiduría más profunda, la sabiduría de la cruz, ayudándonos a comprenderla y aceptarla. No es necesariamente un camino fácil e inmediato, pero pienso que es en la oración, en la amistad que establecemos con Jesús, en la contemplación del rostro de Cristo, en la ayuda que nos aporta el Espíritu Santo, es donde podemos transformar poco a poco este escándalo de la cruz en algo que podemos aceptar, asumir y vivir como lo vivió Jesús. Creo que es una gracia que hay que pedir. Miren, creo que es algo que solos no podemos asumir, pero sí que podemos asumir el sufrimiento cuando nos sentimos amados, nos sentimos hijos de Dios, cuando estamos seguros de que Dios es nuestro Padre y nos abandonamos en las manos del Padre.
Es lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pienso que existe esta dimensión tan bella y tan importante como es la del abandono. Abandonarse entre las manos de Dios, como lo hizo Jesús, como un niño en los brazos de su Padre, para poder aceptar el misterio de la cruz. Primero, creo que lo más importante es volverse como un niño. Primero habría que ir a Belén antes de ir a Jerusalén, convertirse en niños, acoger a Dios como Padre, crecer en la confianza, aprender a abandonarse en las manos de Dios, en las manos del Padre. Esto es realmente lo que nos ayuda a superar el escándalo de la cruz y que al final puede convertirse en una gracia que nos hace crecer y que nos aporta también una fecundidad auténtica. qui porte une certaine fécondité aussi.